Para entender los conceptos de análisis de la varianza, vamos a empezar con un ejemplo de aplicación. Tenemos acá un caso de una industria que quiere discernir sobre cuáles de las aleaciones con aluminio es la que mejor soporta una presión axial sobre las latas. Observen lo siguiente, acá tenemos la lata, que sería la unidad de análisis, a la cual se le va a medir una variable que es la carga axial medida en libras por latas, y cada lata tiene la particularidad de haber recibido una aleación determinada. O sea, acá tenemos una acción dada por el tipo de lata, y tenemos una respuesta a esa acción, digamos, o a ese tipo de lata, que es la carga axial o presión que soporta la lata cuando esta es presionada. A cada grupo, de cada grupo, no nos quedamos con un solo dato, una sola lata donde tenemos una aleación, sino que la repetimos 5 veces, y por lo tanto cada grupo tiene 5 repeticiones o 5 latas a la cual se le va a medir su carga axial. Esto genera una tabla de resultados, que es la que estamos viendo en la diapositiva, donde en las columnas de la tabla tenemos los 5 tipos de aleaciones ensayados, y en cada una de las filas las 5 repeticiones o mediciones que se han realizado en cada uno de los grupos. Por lo tanto, la cantidad de datos que tenemos, dado que tenemos 5 tratamientos con 5 repeticiones, son 25 datos en total. Por lo tanto, ya desde el punto de vista para ir modulando, vamos a denominar a esa variable respuesta, que sería la presión que soportan las latas medidas en libras, la vamos a indicar con la letra I, y fíjese que usamos I mayúscula porque es una variable aleatoria, de cual cuando después hacemos la medición esto va a tener valores específicos que serían I minúsculas, y su índice I indicaría que pertenece a la repetición determinada, o sea, sería la 10ª repetición, y el índice J indica a qué tipo de aleación corresponde el dato que estamos observando. En este caso sería J-ésima grupo o tratamiento. Por lo tanto, vamos a designar con la letra K la cantidad de grupos o tratamientos, y por lo tanto en nuestro caso el valor de K es igual a 5. Y con N vamos a determinar el número de repeticiones que se ha hecho en cada grupo, y en este caso el N es igual a 5. Vamos a ir, por lo tanto, definiendo algunas de las notaciones que vamos a utilizar con el análisis de la varianza y cómo se genera la matriz de datos. Por lo tanto, la letra I indica que es una variable aleatoria, que es la variable respuesta que tenemos y medimos, que en este caso es la presión axial que sufre cada una de las latas medidas en libras. Un valor cualquiera de cualquiera de los grupos que tenemos, o grupo y repeticiones, va a estar dado por la letra I con su índice IJ, donde esto indicaría que la variable aleatoria, que representa la 10ª medición o repetición tomada en el J-ésimo grupo o tratamiento. Cuando ponemos la letra minúscula es ya el valor medido o determinado de esa variable aleatoria, y por lo tanto es un valor observado, la 10ª repetición del J-ésimo grupo o tratamiento. Observen que también vamos a usar la notación I raya, que indica que es un promedio, punto J. Esto significa que es la media o estimación del promedio del J-ésimo grupo, ya que la J indica el grupo. Y también vamos a tener una notación de I raya, que indica promedio, punto a punto, que indica que es la media, la estimación del promedio general de toda la respuesta medida. O sea, si nosotros tomamos todos los datos, en este caso 25 datos que tenemos medidos como respuesta, los sumamos a los 25 datos y lo dividimos por 25, vamos a tener el promedio general de todas las observaciones. Realizadas las mediciones, por lo tanto obtenida la primera tabla que vimos en el ejemplo,
Esto genera una tabla matricial de datos para el análisis de la varianza, donde tendríamos que colocamos en las columnas los distintos grupos o tratamientos. Por lo tanto, podemos el primer grupo, la primera columna, el segundo grupo, la segunda columna. Con la J indicaríamos cualquiera de esos grupos. Y K sería la última columna, ya que tenemos cada tratamiento, K grupos. Y en las filas tenemos las repeticiones, por lo tanto tenemos la primera fila, representa la primera repetición en todos los grupos analizados, la segunda fila, todas las repeticiones realizadas en todos los grupos analizados, la I indicaría la iésima observación realizada en todos los grupos analizados, y la última fila entendería la última repetición que se ha realizado en todos los grupos que hemos medido. Por lo tanto, cualquier observación de los datos de las tablas estaría indicada, como dijimos antes, por el I subíndice IJ, que indicaría cualquiera de las observaciones de la iésima repetición y jésimo grupo o tratamiento. Observen que al final de la tabla, si sumamos todos los valores, vamos a tener el total punto J, o sea, ese punto indica una sumatoria, que es lo que muestra la parte derecha de la diapositiva. Si nosotros sumamos desde igual 1 hasta n los valores de I sub IJ, eso va a ser igual que escribir I.J, o sea, el punto indica que esto es una sumatoria sobre todos los puntos de I. Abajo tenemos una doble sumatoria, la sumatoria desde igual 1 hasta n, que es el número de repeticiones, con la sumatoria desde j igual 1 hasta k grupos de los I sub j. Esto indicaría que estamos sumando todos los valores de la matriz. Y eso también se puede anotar o identificar como I punto punto, ya que cada punto representa cada una de las sumatorias que anteriormente hemos definido. Otra notación es sumar a través de la J, o sea, J igual 1 hasta K de los I y J, lo que vamos a tener los totales de I y décimos, y ese punto está indicando que es la sumatoria sobre todas las J. Por lo tanto, esta matriz que resulta de resultados, vamos a tener al final todos los totales de las jésimos grupos, o sea, la primera casilla de la primera columna indica el total del primer grupo, la segunda indica el total del segundo grupo y el último el total del késimo grupo. Fíjese que si sumamos sumamos toda esta fila de totales de cada uno de los grupos, vamos a obtener el total general, que es el I punto punto. Si a cada uno de estos totales de cada uno de los grupos lo dividimos por la cantidad de datos, vamos a tener las medias correspondientes a cada uno de los grupos. Por supuesto, al total de toda la suma le dividimos por la cantidad de datos, vamos a tener la media general de todos. Con el objeto también de enseñarles cómo estructurar los datos para un procesamiento con software estadístico, es que hemos incluido esta diapositiva, porque es de común consulta que a veces nos preguntan cómo hay que poner los datos para luego procesarlos con Infostat o con R o con otro programa estadístico correspondiente. Una de estas estructuras es la que se está mostrando acá, donde se coloca en la primera columna los tipos de aleaciones en el ejemplo que hemos estudiado, los tipos de aleaciones de las latas que se emplean en las latas, y fíjese que por ejemplo para el primer grupo lo tenemos repetido 5 veces el E1, que indica justamente el primer grupo, y la segunda columna tenemos indicado cada una de las repeticiones, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la primera fila sería la respuesta del tipo E1 en la primera repetición, que si ustedes ven la tabla primera que hemos visto, ese valor es de 270 la cara axial medida en libras. Por lo tanto, esta estructura es una de las formas
de armar para luego procesarla con los software estadísticos. En este caso de este modelo se puede obviar la segunda columna, porque el software asume que como tenemos 5 veces L1, hay 5 repeticiones y no es necesario cargar. Pero es bueno acostumbrarse a colocar estas columnas de repeticiones por otros modelos o diseños que vamos a ver en diseño de experimentos, y también porque facilita la carga de datos, porque uno va viendo cuál es el dato que tiene que leer de los registros que tiene de las respuestas correspondientes. Siempre que realizamos un estudio en análisis de la varianza, lo primero que se recomienda es hacer un análisis exploratorio de la información que tenemos. Esta idea, que se la debemos a Tukey, es importantísima porque tenemos primero que ver cuál es el comportamiento, las respuestas que tenemos en cada uno de los grupos, para poder en primera instancia poder notar si ha habido algún error, quizás en el tipeo o en la anotación de nuestros datos, porque vamos a detectarlo por la información que hacemos con la estadística descriptiva. Si todo está correctamente elaborado, procesado, y no hay error en los datos que se están empleando, podemos continuar con el resto de todo el estudio. Por lo tanto, es importante este tema de análisis exploratorio. El segundo, que nos permite conocer cuáles son los comportamientos de cada grupo y también tener una primera impresión o mirada sobre algunos inconvenientes que podemos tener luego con los análisis de estos datos en análisis de la varianza por algunos de los supuestos, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, por ejemplo, en el primer grupo o tipo de aleación, vemos que tenemos las variables que hemos medido, carga axial. Hemos tenido 5 mediciones en cada grupo y el promedio de ese grupo da 269,8 libras, más o menos 6,50, ya que tenemos la aleación estándar. El error de estimación que podemos tener de esta media, recuerden por el tema de muestreo, es este error estándar de 2,91. Tenemos un valor mínimo y valor máximo de la respuesta que hemos tenido en ese grupo, que va de 260 a 278, que esto nos permite, si lo comparamos con otros grupos, ver cuáles están solapados entre ellas. Por ejemplo, el primer grupo con el segundo grupo, el primer grupo va de 260 a 278, el segundo de 268 a 286. Vemos que acá hay están sobrelapados ambos grupos. En cambio, el tercer grupo, que va de 200 a 125, está a la izquierda de estos dos grupos, y por lo tanto vemos que el E3 tiene menos carga axial que por lo menos los dos primeros grupos. Lo mismo pasa con los dos que siguen, que tampoco el grupo 3 se sobrelapa con los otros dos. O sea que el grupo 3 parece ser, y la media también, es la menor de todos los grupos. Este análisis, o por lo menos previo, de conocimiento de cómo se han comportado las respuestas, es importante luego para también las interpretaciones que realicemos. También es útil realizar gráficos para ver rápidamente cuáles han sido las respuestas que hemos tenido, y uno de estos gráficos puede ser el diagrama de cajas y bigotes, o Box-Plot, como se lo conoce, donde tenemos que para cada grupo hacemos estos diagramas de cajas y vemos que más o menos las amplitudes de cada grupo son más o menos similares. Y vamos a ver por qué miramos esto y qué importancia tiene. Y vemos que por lo menos el grupo 1, las cajas están muy comprimidas, o sea que las respuestas han sido muy similares, aunque tenemos dos valores separados, tanto máximo como mínimo. Pero no hay tanta variabilidad, ya que el 50% de los datos están en esa caja tan comprimida que tenemos aquí. Este estudio previo es muy importante y es siempre recomendable hacer previo a los análisis posteriores de lo que se llama análisis de la varianza. Otro gráfico que se puede utilizar, además del diagrama de caja, es hacer puntigramas para cada uno de los tratamientos o grupos analizados que son tipos de aleación.
Observen que, por ejemplo, para el primer grupo tenemos los 5 puntos correspondientes a las 5 respuestas del primer grupo. Y así cada uno de los grupos correspondientes tiene las 5 repeticiones, que sería el puntigrama correspondiente. Ya de por sí observamos que por lo menos el grupo 4, el puntigrama es el más alto, o sea, tiene mayor carga axial que el resto. Y el que menor tiene carga axial es el grupo 3. Si a esos 4 valores se le lo suma la respuesta y se lo divide por 5, tenemos la media del grupo 1, como se muestra el primer indicativo del I barra punto 1. También si al segundo grupo le sumamos y le dividimos por 5 las respuestas obtenidas del segundo grupo, tendremos la media del segundo grupo, y igualmente tendríamos la media del tercer grupo, la media del cuarto grupo, la media del quinto grupo. Si sumamos todas las respuestas y lo dividimos por la cantidad de datos, tendremos lo que es la media general, que es el I barra punto punto. Ahora observen lo siguiente. Nosotros tenemos una observación determinada, por ejemplo, el I4.1. Eso en nuestra notación, como venimos viendo, representaría la carga axial que se dio en la cuarta repetición perteneciente al primer grupo, que es el punto superior que tiene este grupo. Fíjese que todo eso daría un segmento en ordenadas, que es el valor que le correspondería a la respuesta de I4.1. Ese segmento puede ser particionado en 3 partes diferentes. Una primera parte, fíjense que sería el dado por la media general, o sea, la media general sobre el eje de ordenadas marca una parte del segmento que le pertenecería a la observación I4.1. Otra parte del segmento la representaría la diferencia o distancia que hay medida en el eje de ordenada entre la media del grupo 1 menos la longitud del segmento de la media general y punto punto. Esa diferencia en estos dos segmentos medida en ordenada sería este pequeño tramo que tendríamos aquí marcado entre la medida de la longitud de la media del grupo 1 menos la medida de la longitud de la media general, más otro pequeño segmento que está dado por la diferencia del valor observado de I4.1 menos la media del grupo. O sea que nosotros la longitud medida en el segmento de ordenada, que es la medición del valor I4.1, lo podemos dividir en 3 segmentos que podemos sumar su valor. Recuerden que la longitud de esos segmentos son valores numéricos de las variables respuestas que hemos tenido. O sea, va a ser igual a la media general, que es la distancia del primer segmento, más la diferencia que hay entre la media del grupo 1 menos la media general, que es el tramo pequeño que habíamos medido en el segundo lugar, más la longitud del segmento dada por la longitud de la observación menos la longitud dada por la media del grupo. Esto nos va a servir a nosotros para seguir desarrollando esta teoría. Si de la ecuación anterior la media general que teníamos como primer sumando lo pasamos al otro lado de la igualdad, pasa restando, por lo tanto nos queda una diferencia o desvío. Recuerden que nosotros decíamos que un desvío era un valor observado de la variable menos la media. En este caso es el valor observado en la variable respuesta IJ menos la media general. O sea que acá tenemos un desvío de cualquiera de los datos con respecto a la media general. Esto es igual a un desvío producido entre la media de cada grupo, del jésimo grupo, menos la media general. Y el segundo sumando es un desvío de cualquiera de las observaciones con respecto a la media del grupo. Vuelvo a repetir,
tenemos un desvío general de cualquier observación con respecto a la media general. Eso va a ser igual a la suma del desvío que tenemos de la media general del j-décimo grupo menos la media general más el desvío de una observación con respecto a la media del grupo. Esto es, en términos de desvíos, tenemos el desvío general que va a ser igual a una partición de dos desvíos, que es lo que acabamos de explicar. Esto lo hemos explicado para un determinado valor. Si queremos todas las observaciones que tenemos medidas, tendríamos por lo tanto que hacer las sumas de todos los valores para ver cómo son esos desvíos. Y acuérdense que la suma de desvío con respecto a una media esto daría 0, por lo tanto los elevamos al cuadrado. O sea, los desvíos elevados al cuadrado y sumado por todos los valores que tenemos la suma de d igual 1 hasta n, de j igual 1 hasta k, del cuadrado de los desvíos de cada una de las observaciones menos la media general. Esto es igual al primer sumando, que sería la suma de d igual 1 hasta n, de j igual 1 hasta k, de los desvíos del cuadrado de los valores del j-décimo grupo con la media general. Vean que acá, como no hay subíndice i, esa sumatoria se va a convertir en un valor determinado del n o tamaño de repeticiones de cada uno de los grupos, más una doble sumatoria del cuadrado de los desvíos de cada una de las observaciones con respecto a la media j-décima. Por lo tanto, acá tenemos una partición de las sumas de cuadrado de las observaciones que nosotros hemos simbolizado de las pruebas que hemos tenido recién como ejemplo. Estos son valores observados ya medidos. Si queremos generalizar como variables aleatorias, llegamos a obtener lo que se llama la ecuación fundamental del análisis de la varianza. Por lo tanto, acá tenemos la sumatoria de igual 1 hasta n, desde los j igual 1 hasta el k-décimo tratamiento del cuadrado. Fíjense que ponemos valores mayúsculos, pues son valores de variables aleatorias que luego al ser medidas toman valores minúsculos, de i sub j menos la media general. Eso es igual a la suma de j igual 1 a k de los n sub j. Fíjese que esto significa que es el tamaño o repetición de cada uno de los grupos. Si todos los grupos tienen igual número de repetición, que se llaman diseños equilibrados, cuando tienen los mismos números de repeticiones, este n directamente es igual, no necesitamos poner j porque es el mismo n. Pero si en cada grupo hay diferentes números de repeticiones, este valor va a ir cambiando para cada uno de los grupos. Es igual al cuadrado de los desvíos de los media de los j-décimo grupo menos la media general más la doble sumatoria de los cuadrados de los valores observados menos la media de j-décimo grupo. Esto es la ecuación fundamental del análisis de la varianza. ¿Por qué? Porque tenemos una partición de la suma cuadrado general en dos sumas de cuadrado. Una que es la que está entre el grupo, fíjese que cada media de j-décima indica la media de un grupo. Por lo tanto, estamos viendo cómo se comportan las medias, cada una de las medias de cada uno de los grupos con respecto a la media general. ¿Cuál es la idea acá? Si estas medias de los tratamientos están muy cercanos a la media general y todos tienen esta suma de cuadrados de desvíos se hace pequeño, o sea que no habría un efecto muy grande de cada uno de los grupos porque todos se comportan en forma parecida con respecto a la media general. Si en cambio alguno o todos o algunas de las medias de grupos discrepan del valor de la media general, esta diferencia empieza a crecer y más si está elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta variabilidad que está medida por esta suma de cuadrados entre grupos o entre tratamientos, si crece es que hay realmente un efecto debido al tratamiento o debido al grupo.
En cambio, fíjense en el otro, suma de cuadrado, el otro sumando. Acá mide la discrepancia que hay entre un valor observado con respecto a la media del grupo. Si esta discrepancia es poca, acá decimos que es poca la debida a la variación dentro del grupo. O sea, si esta discrepancia es pequeña, la variación dentro del grupo es pequeña. Si este valor es muy diferente al valor de las medias, empieza a haber discrepancias o diferencias que van haciendo que el error dentro del grupo sea mayor. Lo que estamos tratando de ver de qué forma medimos si hay un efecto debido exclusivamente al tratamiento comparado con la variabilidad que hay debida al azar. O sea, estamos tratando de discernir o de medir qué efecto hay debido realmente a los tratamientos y en la variabilidad debido a los tratamientos con respecto a la variabilidad debido exclusivamente al azar y no porque hay un efecto real de los tratamientos. Por lo tanto, una forma general de simbolizar esto es colocar SCG, que significaría la suma de cuadrados general o total, es igual a la suma de cuadrados debido al tratamiento o de grupos, más la suma de cuadrados debido al error experimental o variación dentro de los grupos. Esto es la partición de la suma de cuadrados, que es importante porque es la que fundamenta todo el análisis de la varianza. Y ahora vamos a tratar de modelizar esta situación para obtener un modelo para poder justamente lograr nuestro objetivo, que es una prueba de hipótesis. La ecuación anterior que habíamos visto, otra vez pasamos la media general al otro lado de la igualdad y nos queda que cualquier valor observado y j décimo, o sea, y repetición j décimo tratamiento, va a ser igual a la media general de todos los datos más los desvíos debido al tratamiento, o sea, la media general, la media de j décimo grupo o tratamiento menos la media general más el desvío debido al error experimental, que sería la observación IJ con diferencia con respecto a la media de j décimo grupo. Observen que estos son valores que son estimadores y que están afectados por la muestra. Por lo tanto, van cambiando de muestra a muestra. ¿De qué forma podemos modelizar esto a un caso con parámetros poblacionales? Una forma es obtener lo que se llama modelo de medias, donde el valor observado I sub ij, donde I varía desde 1 hasta n, que son las repeticiones, y j varía desde 1 hasta acá, que son los tratamientos, es igual a una mu sub j, que sería la media correspondiente al j décimo grupo o tratamiento, más el error experimental o aleatorio de la iésima repetición y en el j décimo tratamiento. Pero fíjense que el mu sub j, en la ecuación que hemos visto arriba de esta diapositiva, sería en el caso, tenemos la media general en el primer sumando y luego en el primer desvío está restando. Si nosotros eliminamos los paréntesis, nos va a quedar esto, que es igual a la media de punto J del j décimo tratamiento más el desvío, que es el modelo que estamos planteando aquí. Otra forma de modelizar lo mismo es dejando la ecuación tal cual está. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos al principio serían estimadores de este modelo que se llama modelo de efectos, y donde tenemos que la observación IJ es igual a la media poblacional, la media general de toda la información que tenemos, más tau sub j, que es el efecto debido al j décimo tratamiento. Ese desvío es como respuesta al efecto debido al j décimo tratamiento, más el error experimental, que es el desvío que tiene cada una de las observaciones con respecto a la media general. Ese es error experimental o error aleatorio y sub j. Por lo tanto, tenemos un llamado, fíjense que en realidad el mu sub j
lo podemos hacer que es igual a mu más tau sub j. O sea que también se puede ver que el modelo de medias puede pasarse al modelo de efectos sin problema. Pero esto para que ustedes vean que podemos formalizar dos hipótesis estadísticas en función de este modelo, que son de escritura diferente, pero que en realidad están enunciando lo mismo. Uno, en este modelo de media, es que la hipótesis nula supone que todas las medias poblacionales son iguales de los K poblaciones o K tratamientos que tenemos. O sea, la mu sub 1 es igual a mu sub 2 hasta mu sub K. Todas son iguales. Por lo tanto, esto está postulando en que en realidad no hay un efecto debido a los grupos o a los tratamientos. Con que una de esas igualdad sea diferente, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si usamos el modelo de efecto, el postulado de la hipótesis nula es que el tau sub j, que es el efecto debido a j-décimo tratamiento, es igual a 0. O sea, se está postulando de que el segundo sumando directamente es 0. Por lo tanto, cualquier observación, si eso es cierto, va a ser igual a la media general más un cierto desvío dado por el azar o el error experimental que tenemos. Toda esta hipótesis nula se debe, que tau sub j igual a 0, se debe cumplir para todo j desde 1 hasta acá. Si alguno de esos j es de los tau sub j es distinto de 0, ya tenemos evidencia para rechazar hipótesis nula. Por lo tanto, la notación acá sería que los i sub j y j es la y observación en el j-décimo grupo. La mi, que es la media general de las observaciones. Tab sub j es el efecto de j-décimo grupo. Y el epsilon i sub j es una variable aleatoria que vamos a ver, le vamos a poner la condición de que tiene distribución normal, tiene independencia un error con el otro, y dentro de su distribución normal tiene media cero y varianza sigma cuadrado. Una cosa que hay que detallar, que no se dijo en la diapositiva anterior, es que tenemos una respuesta de una variable que es cuantitativa, o sea, es una variable aleatoria eh, cuantitativa continua. Y tenemos que ese valor de la respuesta depende de un factor que es cualitativo, que serían los distintos tipos de aleación, por ejemplo, en el ejemplo de aplicación que hemos visto. O sea que tenemos una respuesta cuantitativa que depende de la clasificación que tenga en los distintos grupos. Pues se llama modelos de clasificación. Y como en este caso tenemos un solo factor, que es el que hace que puedan cambiar los valores de las respuestas, se dice que es un modelo de clasificación de una vía. Nosotros después en diseño de experimentos vamos a ver casos donde hay más de un grupo de clasificación, por lo tanto son modelos de dos vías o distintos. Ahora vamos a tratar de modelizar estos modelos que hemos planteado y ponerle ciertas condiciones que deben ser atendidas, sobre todo para controlar los errores tipo 1 y tipo 2 cuando nosotros ejecutamos las pruebas de análisis de la varianza. La primera condición, que un poco lo dijimos recién también, es que esa epsilon i sub j, que es el error experimental, que es una variable aleatoria y tiene un comportamiento aleatorio. Y si tiene un comportamiento aleatorio, nos interesa saber qué distribución tiene. La distribución que vamos a suponer que tiene los errores aleatorios experimentales es una distribución normal, donde la media de los errores, ustedes ya saben, esto lo venimos viendo siempre, la media de los errores es 0 y tiene una varianza de sigma, que son la varianza correspondiente al azar o debido al error experimental. Y recuerden que acá tenemos una igualdad. Del lado izquierdo de la igualdad teníamos los valores respuestas que medimos, que son los valores de I sub j, de la y-décima repetición y j-décimo grupo. Y del otro lado de la igualdad tenemos distintos sumandos. Uno es la media general, que es un parámetro, es constante, y luego teníamos un efecto
que es tau sub j, que es el efecto de j-ésimo tratamiento. Vamos a ver que hay distintas formas de modelar estos modelos de efectos. Por ejemplo, están los modelos de efectos fijos, modelos de efectos aleatorios y modelos mixtos. En el modelo de efectos fijos, donde se fijan los valores de cada uno de los tratamientos, ya vamos a ver específicamente en diseño de experimento este tema con más profundidad, o pueden ser que esos efectos son considerados en forma aleatoria. En este caso, lo que estamos modelando son llamados modelos de efectos fijos. Luego, vuelvo a repetir, en diseño de experimento vamos a ver con mayor profundidad estos distintos modelos. En el caso nuestro estamos viendo modelos de efectos fijos. Por lo tanto, la variable respuesta, ya que a la derecha de la igualdad tenemos una variable aleatoria con distribución normal, las respuestas también van a tener distribución normal, pero la media de cada una de esas I sub j tiene la media j-ésima, o sea, la mi sub j, o sea, la media de cada uno de los grupos. Esto sería la esperanza del modelo. Si uno aplica la esperanza al modelo de efectos, vamos a ver que llegamos a la conclusión de que la esperanza de ese modelo es mu más el tau sub j, que es el efecto del j-ésimo tratamiento, que sería el mi sub j. Y a su vez, cada una de esas distribuciones tiene una varianza sub j. También el otro fuerte restricción o supuesto que se le pone es que todas las distribuciones para las k poblaciones que tenemos son todas iguales, o sea, eso se llama homocedasticidad. Las k poblaciones que se originan para cada uno de los efectos de tratamientos, para cada uno de los tratamientos o cada uno de los grupos tiene una variabilidad en las respuestas. Cada una de esas varianzas vamos a suponer que son iguales. O sea, exigimos que sean iguales y que sean iguales a la varianza aleatoria, o sea, del error experimental, o por lo tanto que es igual a sigma cuadrado. El otro concepto supuesto que se le pone a este modelo es que haya independencia entre los distintos errores, o sea, tomado dos errores dentro de las mediciones que tenemos, cualquiera, tomados de a pares, estos errores no dependen uno del otro. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que una observación determinada, una medición de una observación realizada sobre la unidad experimental, no está influida por los errores, observaciones de otra unidad experimental. Esto es importante en la idea de independencia. O sea, hay que recordar entonces que estos modelos estamos trabajando para generar prueba de hipótesis bajo estos tres supuestos. Que haya normalidad de los errores con media cero y sigma cuadrado de epsilon, haya homocedasticidad en las k poblaciones y que haya independencia dentro de los errores tomados de a dos cualquiera. O sea que esto es lo mismo matemáticamente decir que la covarianza, ya vamos a ver el concepto de covarianza en regresión, de los errores I sub j comparado con otro error epsilon I' y j', la covarianza de todo eso es igual a 0 para todos los valores de IJ que son distintos a I', J'. Dado los supuestos que hemos dicho y restricciones que tienen la modelación que vamos a hacer para elaborar pruebas de hipótesis, es necesario validar de que estos supuestos se estén cumpliendo para garantizar que lo que nosotros acotamos como error tipo 1 y tipo 2 sean lo que nosotros hemos fijado en el segundo paso de una prueba de hipótesis, que es la determinación del nivel de significancia. Sabiendo entonces de la primera ecuación que habíamos visto de un modelo de medias, si despejamos de esa ecuación del epsilon I sub j, nos va a quedar que es igual a un valor observado I de I sub j menos la media del j-ésimo tratamiento o grupo. Esto es un valor poblacional.
Por lo tanto, tenemos que generar un estimador de este valor poblacional, que es el valor E minúscula I sub j, que recibe el nombre de residuo. Por lo tanto, un residuo va a ser igual a I de I sub j menos el estimador de mi j, que es I barra punto j. Esta diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo, porque el modelo lo que va a dar son valores predichos, que son estas medias que tenemos aquí, se llama residuo. Fíjese, se llama residuo porque es justamente como el valor I barra, el valor predicho por el modelo, le restamos al valor, si el modelo anda perfecto, anda bien, y si ese valor de media de tratamiento es igual al IJ, el residuo es pequeño, por lo tanto el modelo está prediciendo, está trabajando en forma óptima. A medida que discrepa de estos valores, el E sub IJ es mayor, por lo tanto los errores del experimento son mayores. Estos residuos están afectados por unidad de medida. ¿Por qué? Porque el valor de Y sub IJ tiene unidad de medida, y la media del j-º grupo de tratamiento también tiene unidad de medida. Por lo tanto, esta diferencia tiene unidad de medida, que son, de acuerdo a la variable que estamos estudiando, las mediciones o magnitud de las medidas que tenemos. Una forma de no estar afectada por esta medida es estandarizar esta variable. Recuerden ustedes, cuando hablamos de variables estandarizadas, la primera vez que lo definimos esto es con la variable z, que es un desvío normal tipificado. ¿Y por qué decíamos que era estandarizada? Y porque estamos desviando por la desviación típica correspondiente. O sea, para estandarizar una variable tendríamos que restarle su valor promedio y dividirlo por su desviación estándar. Por lo tanto, a este residuo estandarizado, que le vamos a colocar una estrella en la parte superior, o sea, residuos estrellas, y sub j son residuos estandarizados, va a ser igual al valor de la variable, que es E sub IJ, menos su media. Pero recuerden ustedes que decíamos que epsilon tenía distribución normal con media 0, por lo tanto esa media poblacional es 0, por eso no aparece acá, dividido la raíz cuadrada. Vamos a ver cómo se mide lo que se llama cuadrado medio del error, que eso lo da la tabla de análisis de la varianza, que es justamente la varianza de los errores, es un estimador del sigma cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada va a ser la desviación estándar. De esta forma se pueden estandarizar todos los valores de residuo de E y sub j, transformarlos en E estrella y sub j. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver con respecto a cómo podemos validar estos supuestos se basa justamente en estos análisis de los residuos. Hay otras formas, pero nosotros nos centramos en esta mecánica, que es sencilla de entender. Primero, ¿cómo chequeamos el tema de la normalidad? Hay varias formas. Uno es el método gráfico, que es obtener una gráfica QQ-plot normal. Eso es normal porque podemos hacer QQ-plot para distintas distribuciones. Si ustedes usan un software estadístico, por ejemplo Infostat, le da la opción, es la ventana que ustedes, si eligen hacer una gráfica de QQ-plot para los residuos, le va a pedir que marquen la opción normal para que le dé la gráfica correspondiente. La gráfica que sale es una gráfica que tiene justamente una recta que sale desde el 0 en forma de 45 grados, y donde se van marcando con puntos los residuos correspondientes a los datos que tenemos. Si estos puntos están sobre la recta, podemos suponer que los residuos provienen de una distribución normal, como está fijando el supuesto de normalidad. ¿Qué pasa si hay ligeras violaciones de este supuesto? En general no es grave, la prueba de ADEVA soporta bastante esta falta de supuesto de normalidad. No afecta tanto al error de cometer el error tipo 1.
pero cuando se eleva demasiado la probabilidad de cometer tipo 2 se puede elevar, o sea que hay que cuidarse con este tema. La segunda manera también de probar si hay normalidad en los residuos que hemos obtenido de la aplicación del modelo es realizando pruebas de hipótesis con distintas pruebas que a veces disponemos en los software que consultamos. Una muy conocida es la de Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba no paramétrica que justamente compara o mide la discrepancia que hay entre la distribución empírica que tenemos con respecto a una normal acumulada. Lo que tiene la prueba de Kolmogorov-Smirnov que es muy sensible a valores cercanos a la mediana, pero puede estar afectada por valores extremos. La Lilly-Ford también trabaja igual que la Kolmogorov y también trata de un poco solucionar el problema de la Kolmogorov. Y la de Shapiro-Wilk, que es una justamente se calcula un estadígrafo W que es dado por Shapiro-Wilk y es una de las pruebas más potentes para probar normalidad. La hipótesis nula de la Shapiro-Wilk postula de que la distribución proviene de una distribución normal. Por lo tanto, si obtenemos un valor de P menor que el alfa que nosotros figuramos, rechazamos hipótesis nula. Si ese P es mayor que el alfa que fijamos, aceptamos hipótesis nula y podemos aceptar de que la distribución de los residuos provienen de una distribución normal. La Anderson-Darling también usa otro estadígrafo y también es una prueba bastante potente con respecto a las demás. La otro supuesto es de la de homoscedasticidad, y que queremos ver si las distintas distribuciones de los K tratamientos o grupos eh, eh, tienen varianzas similares. Para la prueba de F, que es la que nosotros vamos a aplicar, eh, a veces esto tiene poco efecto si las repeticiones son iguales en cada uno de los grupos. O sea, por eso es importante hacer diseños equilibrados que tengan igual número de repeticiones. Si difieren mucho las repeticiones entre los grupos, esto puede afectar un poco a las varianzas al compararlas entre grupos. Eso es una cuestión que hay que tener cuidado cuando se hace los diseños del experimento. Bueno, ¿de qué forma podemos detectar si hay falta de homoscedicidad? Uno es primero a través de un método gráfico. Recién nosotros vimos al principio en los análisis exploratorios los diagramas de caja, los Gauss-Plot. Vemos que justamente la amplitud de las cajas y bigotes de cada uno de los grupos, si son similares, ya nos está dando una idea de que las varianzas posiblemente son semejantes. En cambio, si vemos cajas con bigotes muy grandes y otras con muy pequeños, podemos empezar a sospechar de una falta de homoscedicidad dentro de cada uno de los grupos. También otra forma que lo vamos a ver bien también en el estudio de la regresión es el estudio de los residuos estudiantizados. En realidad es una forma de los residuos estandarizados. Y vamos a ver que si hay falta de homoscedicidad, lo que vamos a ver gráficas de residuos que toman una forma de embudo, que a medida que los valores predichos van creciendo, las varianzas van creciendo también, por lo tanto forman un embudo. Vemos una gráfica de embudo que es muy típico cuando falta de homogeneidad. Una forma analítica también de ver esto rápidamente es comparar la desviación típica mayor dentro de todos los grupos, buscar cuál es la desviación típica mayor y dividirla con respecto a la desviación típica del grupo que tiene menor desviación típica. Ese cociente, si es menor que 2, no tendríamos sospecha de falta de homogeneidad. Si en cambio ese valor da mayor que 2, podemos entonces estar sospechando que hay una falta de homoscedicidad. Veremos ahora otra aplicación también para poder ver homoscedicidad.
Otra forma de ver falta de homoscedesticidad es hacer una prueba de hipótesis con la famosa prueba de Levene. La prueba de Levene justamente lleva como hipótesis nula la igualdad de varianza de los K grupos. Esto se hace con los residuos absolutos tomados los residuos tomados en valor absoluto, y se hace un análisis de la varianza correspondiente a estos residuos. Si se rechaza hipótesis nula, estamos diciendo de que hay variabilidad, o sea, son diferentes una o varias o todas las varianzas de los K grupos. En cambio, si no se rechaza hipótesis nula, podemos aceptar la igualdad de varianzas. La prueba de Levene es muy utilizada en la práctica. ¿Cómo vemos el tema del supuesto de independencia? Bueno, una arma fundamental, también lo vamos a ver en diseño de experimentos, es asegurarnos la independencia a través de un buen aplicación de muestras al azar. O sea, de cómo asignar las unidades experimentales en forma aleatoria a cada uno de los grupos, eso lo vamos a ver bien en diseño de experimentos, o asegurar la aleatoriedad en datos observacionales. Es un buen paso para asegurarnos independencia. ¿Cómo podríamos chequear de otra forma este tema de la independencia? Y ver si los residuos están correlacionados entre ellos. Una forma de ver, cuando vemos gráficas de residuos, que vemos que van todos como un caminito de hormigas, nos podría estar sospechando de que están correlacionados los errores, o sea que un error con el que le sigue está altamente correlacionado. Por eso ya vamos a ver el tema de correlación para que se entienda. En la gráfica vamos a ver que están uno atrás del otro y que no muestran un patrón aleatorio en la gráfica correspondiente. O sea que el método gráfico a veces nos ayuda, y sobre todo si hacemos un gráfico de los residuos y como eje de abscisas utilizamos en el orden, en el tiempo en que han sido tomados los datos, o en el espacio, si han sido en la secuencia espacial que han seguido o medido las determinaciones. Eso también ayuda a ver si hay alguna correlación en el tiempo o en el espacio de la información que obtenemos. ¿Qué pasa si el supuesto de normalidad no se cumple, o el del supuesto de homoscedesticidad? Hay distintas formas de solucionar estos problemas. Por ejemplo, la falta de normalidad a veces el investigador puede decidir, en casos de hacer un estudio paramétrico, usar estadística no paramétrica, donde justamente, como hemos explicado en otra clase, se liberan de este supuesto de normalidad de los residuos, y aplicar pruebas específicas como la de Kruskal-Wallis para poder analizar desde el punto de no paramétrico los datos y tener una potencia diferente en la prueba que si fuera en el caso de modelos paramétricos, de estudios paramétricos. Otra forma más moderna y que está fuera del alcance de un curso de grado son los modelos generalizados, donde son modelaciones muy más complejas y más elaboradas, donde justamente podemos a veces librarnos de ciertas condiciones que nos restringe el uso de estos modelos lineales, con el tema de que los errores tienen distribución normal media cero y sigma cuadrado. Otra manera, que era la que antiguamente se usaba, era transformar la variable respuesta, la variable i, haciendo una transformación matemática y corregir algunos de los problemas que tienen en este tema, y luego con los valores transformados hacer la aplicación del modelo de ADEBA. Por ejemplo, si la relación entre la media y la varianza de la población que estamos estudiando, la varianza es igual al valor de mi de la media, recuerda que esto pasaba cuando eran datos que provenían de una distribución de Poisson, donde justamente la media y la varianza son iguales. Entonces, si tenemos datos de tipo Poisson,
La transformación que le podemos hacer es aplicar raíz cuadrada a los valores de i y obtendríamos un i estrella. Y si en caso esta variable tiene tiene ceros en la cuestión, puede agregárseles al valor de la variable, sumarle 0,5 y a eso aplicar raíz cuadrada. Esta es una transformación en el caso en que las medias y las varianzas poblacionales sean iguales y son datos de tipo de Poisson. Cuando los datos son proporciones y por lo tanto son de tipo binomial y por lo tanto la varianza es igual al valor de mi por 1 menos mi, donde mi varía entre 0 y 1 porque es una proporción. La transformación adecuada para eso es el arcoseno de la raíz cuadrada de i. O sea, al valor i le aplicamos raíz cuadrada y le sacamos el arcoseno, que es la inversa de la función seno, y obtenemos los i sobre los i estrella. Sobre los i estrella hacemos todo el estudio de análisis de la varianza. Cuando la varianza es igual al valor de mi al cuadrado, son varianzas muestrales para datos cuantitativos, tamaños muestrales iguales y falta de homocedasticidad, o sea, en este caso falta de homocedasticidad, podemos aplicar logaritmo natural a los valores de i o logaritmo decimal a los valores de i y obtener los i estrella correspondientes. O sea, falta de homogeneidad, podemos hacer esta transformación. Para falta de homogeneidad también, si usamos conceptos más modernos de modelos mixtos, por ejemplo, también tenemos otras transformaciones que podemos ir logrando, pero esos son estudios más complejos y más elaborados que los que vemos en un curso de grado. Por lo tanto, si tenemos problemas con la normalidad o falta de homogeneidad, podemos lograr esta transformación de la variable respuesta en un i estrella, y una vez que obtenemos la transformación aplicamos la metodología de análisis de la varianza, que es la que vamos a detallar a continuación, y sacamos las interpretaciones correspondientes.